El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las SM o PCM, que son los módulos de control de la gestión electrónica de motor y caja de cambios, ya depende de la configuración que tenga el vehículo. Pero una de las cosas que normalmente hay que tener en cuenta cuando se hace un diagnóstico es que la computadora o el módulo de control de la gestión electrónica viene a ser el último recurso en el diagnóstico, ¿sí? Si ustedes revisan todo lo que son las cartillas de diagnóstico de códigos de falla, ustedes no van a encontrarse nunca en un proceso de diagnóstico de un fabricante el cambio de la computadora de primera instancia, ¿sí? El cambio de una computadora a un módulo es el último recurso que ustedes tienen que utilizar para poder hacer una reparación, lógicamente luego de haber levantado toda la información de diagnóstico necesaria para poder llegar a esa conclusión, ¿sí? Yo me he topado muchos casos en los cuales se cambian los módulos en los talleres y luego de cambiar el módulo, hacer la compra, la configuración, la programación del módulo, continúa la falla en el vehículo, ¿sí? Entonces por eso le hemos llamado a la clase del día de hoy el cambio de la SM o PCM último recurso. Como siempre, les invitamos a que compartan. Es importante compartir para poder llegar a más gente. Muy probablemente esta clase les pueda ayudar a mucha gente a evitar gastos innecesarios en la compra de un módulo, en intentar hacer un cambio de un módulo para llegar a una reparación. Es muy importante que compartan. Siempre les pedimos por favor que compartan con sus grupos de manuales, grupos de diagramas eléctricos, grupos de Facebook, para que más gente pueda capacitarse, pueda seguir creciendo, evolucionando y también nos ahorremos tiempo y recursos, dinero en las reparaciones que podemos hacer en cada uno de nuestros talleres automotrices, ¿sí? Bienvenidos todos, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Entonces miren, vamos a resolver un caso, en este caso en el simulador, para que ustedes puedan ver cómo aplicamos la estrategia y cómo llegamos a solventar una falla de este tipo de cambio de computadoras. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que en algunas circunstancias hay códigos de falla que sí nos dan un índice o un indicativo de que hay un fallo en la computadora, ¿sí? Normalmente yo me recuerdo de la experiencia, me he topado en varias ocasiones con el código P0606, que es un código que se relaciona con falla del microprocesador de la computadora, ¿sí? Y normalmente cuando sale ese código, se queda encendido la luz de servicio, el check engine, la luz MIL en el tablero, y básicamente se queda prendida todo el tiempo. Al momento que ingresamos el equipo de diagnóstico, sale este código P0606 y no se borra, ¿sí? Por más que ustedes intenten borrar el código, no se borra y la descripción del código está alineada con una falla del microprocesador de la computadora, ¿sí? Entonces, normalmente de la experiencia, muchos de estos daños en la computadora se producen por el tema de la batería. A veces la batería entra en corto, la batería está en mal estado y genera algún cambio o alguna variación de voltaje importante que hace que se dañe la computadora o genere esta falla. Normalmente el vehículo enciende, funciona, pero tenemos todo el tiempo encendido, en este caso la luz en el tablero, y eso nos indica o da una preocupación al cliente en relación a una reparación que se puede generar en el auto. Y la única solución, lógicamente, es cambiar la computadora y cambiar, en este caso, también la batería, que es el elemento que llegó a generar ese código, ¿sí? En base a las experiencias que yo he tenido particularmente. Ahora, uno de los problemas grandes es que en algunos talleres a veces tenemos una falla electrónica y se entiende o se sobreentiende que el problema podría ser la computadora, ¿sí? Pero para llegar a un cambio de una computadora hay que hacer un procedimiento exhaustivo de levantamiento de información, de diagnóstico, para poder estar 100% seguros de que el problema es la computadora, ¿sí? A veces se generan cambios de computadoras y como les expliqué al inicio, la falla no es, ¿sí? De acuerdo, entonces, por favor compartan, importante, mucha gente puede estar pendiente a esta clase, puede aprender un poquito más y vamos a establecer la estrategia y el diagnóstico para poder comenzar a levantar la información y para ello nos vamos a utilizar nuestro simulador, que es una herramienta espectacular para poder generar aprendizaje y poder en este caso tener mucho más claro los procesos de diagnóstico y las estrategias que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces a continuación les voy a presentar un caso, es básicamente un caso en el simulador en el cual el vehículo no enciende, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso, vamos a hacer el análisis y en base al análisis vamos a poder llegar a la conclusión de cuál es el procedimiento más adecuado cuando nos encontramos con escenarios como estos, ¿sí? Ok, entonces vamos a iniciar el diagnóstico.
Aquí nos encontramos en la orden de trabajo. Dice, el vehículo se ha parado mientras circulaba. Fue remolcado a los servicios de asistencia técnica. ¿Sí? Entonces vamos a ir construyendo la estrategia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder iniciar un diagnóstico es duplicar la falla. Entender bien lo que está sucediendo en el auto y a partir de eso poder generar un diagnóstico. Entonces vamos a tratar de encender el motor. ¿Sí? Ahí podemos observar que el motor no enciende. Perfecto. Entonces no tenemos arranque, el vehículo no enciende. Y vamos a comenzar a construir esa estrategia de diagnóstico. Yo tengo muchas herramientas a mi disposición. Puedo utilizar mi multímetro, puedo utilizar mi osciloscopio, puedo utilizar mi equipo de diagnóstico. Entonces tenemos muchas herramientas en el taller que nos permiten de alguna forma comenzar a levantar información de calidad para poder hacer el diagnóstico de la mejor manera. ¿Sí? Entonces en esta línea vamos a comenzar a hacer el diagnóstico y lo primero que yo siempre recomiendo es verificar el voltaje de batería. ¿Sí? Hay muchas veces en las cuales un problema de la batería se transmite hacia la gestión electrónica. Recuerden que si no tenemos un buen voltaje de batería, normalmente nos genera problemas en lo que es la gestión electrónica, teniendo en cuenta que la batería no es más que un acumulador de energía, pero también hace la función de estabilizar los valores de voltaje en el vehículo. Entonces, lo primero que hay que hacer en primera instancia es verificar cuál es el voltaje de la batería para poder iniciar el diagnóstico. ¿Sí? Aquí en el simulador normalmente trabaja con el valor nominal de 12 voltios, pero en la vida real estos valores cambian. ¿Sí? Cuando hablamos de una batería en buen estado, estamos hablando de un valor de 12.6 voltios que está al 100% de carga. Una batería que tiene un valor de 12.4 voltios está en el rango de un 75% de carga. ¿Sí? Menos de 12.4 voltios es importante hacer una recarga, verificar qué está sucediendo en esa batería, pero lógicamente esta prueba que hacemos con un multímetro está limitada a tener 2 horas de reposo para poder hacer la prueba. Si es que apagamos el vehículo luego de que cargó el alternador, el valor de voltaje va a estar más alto de lo que normalmente tiene la batería. ¿Sí? También se pueden utilizar equipos para poder revisar la batería. Hay muchos equipos actualmente portátiles, otros más, en este caso de banco, que nos permiten hacer un diagnóstico de la batería para poder validar si es que la batería está en buen estado o no. ¿Sí? Inclusive hay procedimientos un poco más sencillos, tal vez con verificando el electrolito de la batería, si es que la batería lo permite, tiene las tapitas para poder verificar el electrolito. También se puede, en este caso, hacer una validación del estado de la batería, pero el tema de multímetro funciona bastante bien y nos da un indicativo de cómo está, en este caso, la batería del vehículo. ¿Sí? Considerando que en el simulador el valor de voltaje de batería es 12 voltios, el valor nominal, estamos dentro de lo esperado. Ok, listo. Luego de haber verificado esto, vamos a apoyarnos en nuestro equipo de diagnóstico para poder ver qué códigos de falla tenemos. ¿Sí? Lógicamente que dentro de la estrategia hay que hacer una inspección visual, hay que verificar tal vez el tema mecánico, presión de combustible. Hay muchas cosas que se pueden ir realizando para poder ir levantando información antes de arrancar el diagnóstico. ¿Sí? Pero por temas de tiempo aquí nos vamos a centrar específicamente ya en el equipo de diagnóstico y en función de eso vamos a ver qué información o qué códigos de falla nos está presentando el vehículo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que cuando tenemos códigos de falla es probable que exista un listado grande de fallas o de códigos que se relacionen a la falla, que sean el origen de la falla, y hay que comenzar a trabajar en la interpretación de esos códigos de falla. ¿Sí? Aquí vemos varios códigos de falla relacionados con inyectores, básicamente circuito abierto en los inyectores 1, 2, 3 y 4, a través de los códigos P201 al 204. Por acá tengo una entrada baja del circuito secundario de la bomba de combustible, un P0231. Y por acá me encuentro con algunos códigos que están vinculados con el tema de relé de potencia, el P0685 y P0689. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Cuando tenemos un listado de códigos, a veces hay que analizar las consecuencias o hay que hacer una relación entre los códigos que están presentes y la falla que se está presentando en el auto. Entonces vamos a irnos al esquema eléctrico para poder hacer la revisión en este caso de esta fase. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, me gustaría que ustedes me escriban por el chat, en base a los códigos que acabamos de leer, ¿cuál creen ustedes que podría ser la causa, razón, motivo, circunstancia de que se presente esta falla en el vehículo? ¿Sí?
Me gustaría que interactuemos un poco. Ustedes me vayan escribiendo en el chat para ver qué creen que pudo haber pasado en esta falla, ¿sí? Y cuál es su sugerencia para poder hacer el diagnóstico en este vehículo, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a ver. Por ahí tengo algunos saludos. Perfecto. Bienvenidos todos. Ok, entonces ahí tenemos gente de Ecuador, de Perú, de Colombia, de La Habana. También Rainer nos acompaña siempre. Qué gusto. De Arequipa. Muy bien. Por ahí alguna pregunta muy específica. Vamos a ver, y a ver si es que al final podemos revisarla. ¿Sí? Vamos a avanzar con la clase. Al final podemos revisar si es que nos alcanza el tiempo tu pregunta. También tenemos gente de Argentina. Aquí nos dice, vamos a ver si salta chispa, si tiene corriente en la bobina. Perfecto. Déjenme ver por acá. Alimentaciones de tierras de SM, nos dicen por acá. Perfecto. CKP. Por acá chispa. Alimentación o tierra del relé de potencia. Muy bien, Ángel. Alimentación del relé, también nos dice Miguel. Positivos y negativos de SM. Perfecto. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos una condición interesante. Y lógicamente cuando nosotros tenemos un problema en que un vehículo no arranca y tal vez se tiene la duda de que podría tal vez llegar a ser la computadora, es importante hacer una revisión, como nos indican nuestros amigos en el chat, del tema de tierras de alimentaciones de computadora, ¿sí? Sin embargo, en esta falla en particular nos encontramos con un código específico que dice del relé de potencia, que básicamente es el relé principal del vehículo, ¿sí? Entonces, una de las herramientas que ustedes tienen que utilizar, además de tener el osciloscopio, el multímetro, el equipo de diagnóstico, es el tema de saber interpretar y leer un diagrama eléctrico con rapidez, ¿sí? Actualmente, yo siempre les he dicho que la información la desarrollaron los fabricantes para que los técnicos realicen las operaciones de servicio en el menor tiempo posible, ¿sí? Si un fabricante no transmite la información, a veces es más complicado porque el técnico tiene que levantar la información y tiene que comenzar a hacer ruteo, seguimiento de cables en el auto para poder saber cuáles son los pines y poder hacer las pruebas respectivas. Entonces, ¿se puede hacer un diagnóstico sin el diagrama eléctrico? Sí, pero el tiempo es más demorado. Entonces es como trabajar en este caso en desventaja, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco cómo está la distribución de este esquema. Aquí nos podemos encontrar con el relé principal. Sí, este relé principal es el relé K2. Aquí yo tengo tres relés. Tengo un relé que es del electroventilador del motor. Tengo el relé K1. El relé K3 es el relé de la bomba de combustible. Y el relé K2 es el relé principal. ¿Sí? Traduciendo un poco lo que nos indicaba el escáner, es el relé de potencia. ¿Sí? Ok. Para que funcione los diferentes dispositivos, y aquí es donde vamos atando un poco caos. Porque básicamente si ustedes se dan cuenta, y voy a guardar el esquema eléctrico para poder ver los códigos. Yo tengo códigos de inyectores, tengo código de la bomba de combustible y tengo códigos relacionados con el tema del relé de potencia, que viene a ser el relé K2, que es el relé principal de la gestión electrónica de motor, ¿sí? Ok, entonces miren, aquí yo tengo una vinculación porque lógicamente el relé K2, si ustedes ven, aquí tiene doble salida, es un relé que tiene doble salida. Yo tengo una salida que llega a diferentes dispositivos. Este relé me alimenta a la electroválvula del canister, a la EGR, y también me da alimentación de voltaje de batería a los inyectores. ¿Sí? Perfecto. E inclusive me da una alimentación al cuerpo de aceleración electrónico. Así es como está la distribución. Y adicional a eso, esta alimentación llega a la computadora. Por eso nuestros amigos nos mencionaban que es importante, siempre cuando hacemos un análisis de alguna falla en una computadora, cerciorarse de que las alimentaciones y tierras de la computadora estén correctamente, ¿sí? A veces hay varias tierras, hay alimentaciones directo de dispositivo de batería, hay alimentaciones como esta de aquí que estamos viendo que llega a través de un relé principal, y hay alimentaciones que llegan a través del interruptor o la llave de contacto, ¿sí? Entonces, si es que faltan alguna alimentación, podría generarse problemas en lo que es la gestión electrónica. Pero en este caso en particular, yo tengo visualizado o tengo relacionado la falla de los relés o del relé principal con la asociación con los inyectores, ¿sí? Entonces, los códigos de inyectores son una consecuencia
de que el relé no esté trabajando y no me genere, en este caso, el paso de corriente o voltaje hacia los componentes. Y lógicamente también aquí no me va a dar la alimentación respectiva al terminal número 6 del módulo de control electrónico. Ok, ahora, si analizamos la otra salida del relé, que es la salida número 4, a través del fusible F11, aquí podemos ver que también nos da una alimentación al terminal 7 del módulo de control, pero también me da una alimentación al terminal 30, sería en este caso al terminal de alimentación del relé, K3, que es del relé de la bomba, ¿sí? Entonces miren, al momento que vamos analizando el esquema, yo me doy cuenta la vinculación de los códigos en relación a los componentes que tengo en el vehículo y cómo está la distribución o la arquitectura de la electrónica de este vehículo. Entonces los códigos de los inyectores y el código presentado en la bomba de combustible son códigos que son consecuencia del mal funcionamiento del relé K2. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué puede estar pasando aquí? Lo que puede estar pasando es que el problema esté vinculado con el relé, el problema esté vinculado con la alimentación que llega al relé, porque si no tengo alimentación de voltaje, se fue el fusible o alguna situación pasó en la alimentación de voltaje al relé, yo no voy a tener salida hacia los diferentes componentes. ¿Qué más puede suceder? Que el relé internamente esté dañado y no esté trabajando, el componente como tal. Y también tenemos una parte importante que es la etapa o la fase de control del relé. Para que el relé funcione, nosotros necesitamos voltaje de alimentación de batería, pero también necesitamos a través de esta línea, en el terminal 8 del módulo de control electrónico, que el transistor de la computadora o el driver de la SM o PCM me genere tierra para que a través de esa tierra se energice el relé, haga el cierre de los contactos y me da alimentación a los diferentes componentes. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es vamos a comenzar a hacer mediciones. Aquí yo no necesito herramientas sofisticadas, tal vez solo el multímetro para poder levantar información. Y en base a eso, poder comenzar a llegar a hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces miren, aquí yo tengo, primero voy a analizar la entrada. Si traducimos estos números 1, 2, 3, 4 y 5 a la nomenclatura típica de un relé, tendríamos que en el punto número 2, estamos hablando del 30, ¿sí? Que es la alimentación de positivo del relé, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, aquí tengo yo un cable que es de color, parece que es violeta con azul, ¿sí? Entonces vamos a ir a hacer las mediciones con nuestro multímetro, en este caso en el dispositivo o en el componente. Voy a guardar mi equipo de diagnóstico, aquí yo tengo mi multímetro, ¿sí? Vamos a ubicar el relé K2, aquí está, y aquí vemos que este relé es de 5 salidas, ¿sí? Tiene normalmente la entrada de corriente desde la batería, tenemos 2 salidas hacia los diferentes componentes y también tenemos el control de la bobina, ¿sí? Entonces vamos a hacer las conexiones. Para poder hacer las verificaciones pongo mi punta negativa del multímetro en negativo de batería o chasis y vamos a ver si es que efectivamente al relé le está llegando alimentación, ¿sí? Aquí yo me ubico en el cable de color violeta con azul, ¿sí? Ahí verifico que tenemos alimentación de voltaje de batería. Perfecto. Vamos a ver qué sucede en las salidas, que básicamente en este relé sería el 87 y el 87A, que son los terminales de salida del relé. Si yo me voy a mi esquema eléctrico, aquí me encuentro que la salida está dada por un cable de color celeste y un cable de color naranja. Ok, vamos a ver. Entonces aquí yo tengo mi cable de color naranja, está en la mitad, ¿sí? No tengo un valor de voltaje de salida, a pesar de que la llave de encendido está en ignición o en contacto. Y también me posiciono en el cable celeste y veo y confirmo que efectivamente no tengo salida en las salidas del relé, en el terminal 87 y el 87A, que en este caso serían según la nomenclatura o configuración de un relé. ¿De acuerdo? Ok, entonces en esa línea lo que vamos a hacer es vamos a inspeccionar o vamos a revisar qué sucede con la bobina del relé. Si vamos al esquema eléctrico, aquí yo me doy cuenta de que en la bobina del relé yo tengo una alimentación que sería el 86 a través del cable rojo con verde, y aquí veo un cable café que es la señal que va a la computadora para poder hacer tierra a través del driver o transistor. Ok, vamos a medir o vamos a ver el voltaje de alimentación si es que efectivamente les llega a ese terminal 86, que en este caso viene a ser el 1 en el gráfico, la alimentación.
Entonces guardamos nuestro esquema eléctrico. Vamos a verificar este cable de aquí, que es el rojo con verde. Y miren, efectivamente aquí vemos que tenemos un valor de 12.02 voltios. Voltaje de batería. ¿Sí? Ahora, voy a hacer la medición en el cable café, que es el cable que llega hacia la computadora. Y ahí nos damos cuenta de que nos da un valor de 12.02 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta que les hago a ustedes, este valor de 12.02 voltios en la línea que llega hacia la computadora, que es esta de aquí, este cable café, con la llave de ignición en contacto, ¿es un valor que tendría que estar presente o es un valor que no debería estar presente? ¿Sí? Entonces ahí me confirma por el chat. Vamos a ver sus respuestas. A ver cómo ustedes interpretan. Debe haber ese valor de 12 voltios de voltaje de batería en la línea que llega a la computadora bajo la condición que estamos midiendo. ¿Sí o no? Pónganme ahí en el chat, por favor. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Ahí espero sus respuestas. Perfecto. Y están yendo rápido. Muy bien. Muchas gracias. Vemos mucha gente de Técnicos de los Tres que también nos está ya aportando aquí con sus comentarios, sus respuestas. Y aquí dice Jaime, no debería estar presente. Germán no debería estar presente. Johnny no debería haber. No debería estar presente porque es tierra. Perfecto. Por acá nos dicen que sí. Por acá que no. Nos parece que está ganando el no. ¿Sí? Parece que está ganando el no. Es que es el retorno de la bobina del relé. No debería ser. Perfecto. Muy bien. Gracias por su participación. Va ganando el no, ¿no? Ok, aquí Ángel también nos dice, en contacto, para que active el relé debe ser 0 voltios. Sí, no debe existir porque la computadora le va a mandar tierra 0 voltios. Perfecto. Perfecto, mi gente. Muy bien. Miren, básicamente nosotros tenemos que entender dos cosas. Me voy al simulador para poder hacer la aclaración. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un relé, y voy a ir al esquema eléctrico para poderlo explicar mejor. Voy a agrandar un poco esto para que se visualice lo mejor posible, ¿sí? Entonces ustedes tienen un relé y el relé en este caso está aterrizado por la computadora en el terminal número 8, ¿sí? Cuando yo doy ignición, entiendo que la computadora debe aterrizar esta línea. Al momento que nosotros aterrizamos esta línea, ¿qué va a suceder? El voltaje que llega de la batería pasa por la bobina tiene una tierra, eso hace que se genere un campo magnético o un electroimán y se cierren las compuertas del relé. ¿Sí? En todo consumidor, porque esta bobina de aquí a la final viene a ser un consumidor. Es como tener un foco, un bombillo, como tener cualquier elemento, un solenoide. Esta bobina es un consumidor de corriente en el circuito. Al momento que nosotros tenemos cualquier consumidor y el consumidor está funcionando, el voltaje de alimentación es el voltaje de la batería, pero en la línea de tierra siempre ustedes se van a encontrar con un valor de 0 a 0.2 voltios. ¿Sí? Ahora, sucede algo interesante. Cuando nosotros quitamos la llave de contacto o la ignición, apagamos el vehículo, este relé, ¿qué va a suceder? Esta línea de tierra lo que va a hacer es que se va a abrir y aquí vamos a encontrarnos con un valor de voltaje de batería. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando el relé está trabajando, tengo en 1 voltaje de alimentación y en 5 tengo 0 a 0.2 voltios. Cuando el relé no está trabajando, lo que va a suceder es como el circuito de tierra se abre por el driver de la computadora que no está haciéndolo trabajar, el valor sería voltaje de batería en la entrada y voltaje de batería en la salida. ¿Por qué? Porque básicamente el valor de voltaje pasa por la bobina, llega al cable café y como no hay una línea de tierra en el terminal número 8, no se aterriza y no se genera ese efecto de caída de voltaje. ¿Sí? Ahora, si volvemos al caso, aquí podemos ver, como ustedes lo explicaron bien en la respuesta del chat, aquí debería tener, en la entrada yo debe tener el voltaje de batería y en la salida o en la línea que va hacia la computadora, yo debería tener un valor de 0 a 0.2 voltios, pero no lo tengo. ¿Sí? Bajo esta condición que estamos viendo en este momento, que es la condición de llave en contacto. Ahora, ¿qué puedo hacer?
aquí yo me encuentro con una condición en la cual estoy determinando, y lo puedo ver en el circuito eléctrico, estoy determinando que esta línea no está siendo aterrizada, ¿sí? Algo está pasando entre el terminal número 5 del relé, que vendría a ser el 85, y el terminal número 8 de la PCM o de la ASM, que controla la gestión electrónica de motor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una inspección, porque aquí puede suceder algunas cosas. Puede ser que el cableado esté abierto y no se genere ese efecto. Yo puedo verificarlo rápidamente, directamente en la computadora, ¿sí? Porque una de las pruebas más adecuadas es el tema de verificar voltaje. El tema de verificar resistencia es una comprobación de lo que yo podría llegar a hacer en un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos al vehículo. Aquí voy a desconectar un momento la ignición. Vamos a poner nuestra placa de pruebas para en este caso poder hacer las intervenciones en la computadora, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es, voy a identificar el terminal número 8. El terminal número 8 es el terminal que llegaba a la computadora, ¿de acuerdo? Entonces quito la punta de mi multímetro. Voy a poner ignición, que es la condición bajo la cual estamos haciendo la prueba. Y voy con todo conectado, ¿no? Esto es todo conectado. Voy a hacer la prueba. Y aquí me da un valor de 12 voltios, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si yo tengo un valor de 12 voltios en el relé, en la salida del relé, y tengo un valor de 12 voltios en la entrada de la computadora, quiere decir que efectivamente en esa línea no tengo una acción de tierra, o la computadora no me está haciendo una acción de tierra, ¿sí? Esa prueba de aquí, la placa de pruebas, es muy común, se encuentra mucho en los concesionarios porque es una herramienta especial para poder evitar, o en este caso, que los técnicos eviten dañar los terminales de la computadora. Pero si yo tengo el cuidado respectivo, yo puedo hacer esta verificación, esta inspección directamente en la computadora. Cuando la computadora está conectada, retiro la tapa posterior, que en este caso sería la de aquí, y puedo ingresar las puntas de prueba por la parte posterior con la computadora conectada para hacer la prueba que acabamos de hacer, ¿sí? Esto es algo muy común que se utiliza o se hace en los talleres. Lo que hay que evitar es hacer la medición en los conectores o en los terminales de hembra del conector de la computadora, porque al momento que hacemos una medición abrimos los terminales y generamos fallas intermitentes. Eso es lo que no hay que hacer. Toda prueba es por la parte posterior del cableado, metiendo una punta o una aguja de pruebas. No se recomienda también perforar los cables, porque a veces para hacer mediciones se pinchan los cables. Al momento que se pinchan los cables se rompen los filamentos del alambre, y eso hace que se generen problemas también, ¿no? A futuro. Ok, ahora si yo quisiera hacer la comprobación, lo puedo hacer. Quito contacto. Voy a desconectar, en este caso, la computadora. Me quedo solo con el cableado. Desconecto, en este caso, voy a hacer desconectar el relé. Y lo que voy a hacer es una prueba de continuidad entre este terminal 8, que es el terminal de la computadora, y el cable café, que es el terminal del relé, ¿sí? Vamos a poner resistencia. Y aquí voy a hacer la comprobación. Y miren, entonces aquí estoy haciendo esta comprobación de resistencia y me doy cuenta de que hay continuidad, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo aquí, analizado en el esquema eléctrico, quiere decir que con las pruebas que acabamos de hacer, esta línea, desde el terminal 8 hacia el terminal 5 o el 85 del relé, está en buen estado, ¿sí? Entonces luego de haber hecho esto y haber determinado que tengo alimentación, en este caso tengo la línea de tierra, el problema puede estar derivado o puede estar alineado con una falla del componente, que merece ser el relé, ¿sí? Y la otra causa podría ser, en este caso, la computadora, ¿sí? Aquí en servicio es muy común hacer un puente entre el terminal 2 y el terminal 4 y 3, se podría hacer directamente sacando el relé. Y yo podría confirmar si efectivamente esa condición soluciona la falla. Y si es que yo veo que se solventa la falla, el problema está relacionado con el control del relé, que viene a ser la señal que llega desde la computadora hacia el relé, ¿sí? Por efecto del simulador, lo que vamos a hacer en este momento es, yo voy a generar un cambio del relé, ¿sí? Suponiendo que en este caso no puedo hacer en el simulador la prueba de conexión directa. Entonces vamos a cambiar el relé. Voy a conectar el relé. Vamos a conectar por acá la computadora. Y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con este cambio de componente.
Pues miren, llegamos a lo mismo. ¿Sí? Cambié el componente o el relé y en este caso no enciende la luz. ¿Sí? Entonces esto me lleva a indicarme de que el problema está en la computadora. ¿Sí? Entonces la computadora no está ejerciendo esa tierra a través del terminal número 8 para que se active el relé. Entonces miren, aquí lo importante de este caso que les he presentado y por eso les he traído este caso en particular es que el análisis para un cambio de computadora tiene que ser lo más adecuado posible para poder levantar la información y al final utilizarlo como último recurso en la resolución de la falla. En este caso hemos analizado la causa raíz del problema de la falla, entendemos que el problema está vinculado con la computadora y luego de haber detectado esta condición lo que vamos a hacer es el reemplazo de la computadora para poder solventar la falla. Entonces vamos a reemplazar la computadora, vamos a volver a conectar. Aquí lo que tengo que tener en cuenta es que como puse una computadora nueva, el auto tampoco va a encender. ¿Sí? Esta computadora nueva está vacía. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar mi equipo de diagnóstico, hacer una programación de la computadora para poder, en este caso, miren, ahí se incrementó la lista de códigos con todas las desconexiones y todo lo que hemos hecho del procedimiento de diagnóstico. Pero aquí lo que me interesa es llegar a programar la computadora. ¿Sí? Vamos a programar la computadora para que se cargue el software y a través de ello poder encender el motor. ¿Okay? Vamos a códigos de avería. Vamos a borrar todos los códigos de avería que se pudieron haber presentado por las intervenciones que realizamos. Y vamos a encender el vehículo para solventar la falla presentada. ¿Sí? Ok. Entonces miren, aquí hemos hecho un ejercicio bastante didáctico, muy explicativo. El simulador realmente nos ayuda mucho para poder aterrizar esos conceptos teóricos en la práctica y poder hacer una demostración mucho más amplia del caso, ¿sí? Entonces, lo que sacamos en esta clase básicamente es que el cambio de una computadora es un procedimiento que tiene que realizarse en algunas circunstancias, pero hay que levantar toda la información necesaria, hay que utilizarlo como último recurso, pero siempre y cuando haya realizado el procedimiento y encontrado la causa raíz del origen, ¿sí? Existen a veces reparaciones en las cuales se cambian las computadoras y al final el problema no es la computadora, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos a ir a la sección del chat para poder responder preguntas, dudas, inquietudes que se hayan presentado y con ello poder cerrar la sesión del día de hoy, ¿sí? Perfecto. Déjenme ver por acá. Aquí tengo una pregunta de Yair, dice, no puedo ver los chats anteriores, pero dice, se revisó alimentación, positivas y negativas, se revisó el sistema de inmovilizador y todo funciona a la perfección. Se revisó el sondeo de instalación y se revisó el relé de la SM y todo bien. La duda es del valor de referencia, ¿sí? Aquí tendría que Yair revisar un poco los chats anteriores. Voy a revisar tu pregunta y te la voy a responder directamente, ¿sí? Porque no puedo revisar los comentarios anteriores. Por aquí nos están preguntando, ¿se puede utilizar el Etude en el celular? Normalmente el simulador no funciona muy bien en el celular, ¿sí? La pantalla es muy pequeña, a veces se complica un poco, es mejor utilizar una computadora para poder trabajar mejor. ¿Dónde están los diagramas de vehículos que llegan a Latinoamérica? Nos dice Fabián. Normalmente tienes varias plataformas. El asunto es que hay que ver en las diferentes opciones. Puedes tener Autodata, Oldata, Mitchell, Hines Pro. Pero normalmente estos programas están desarrollados para lo que es mercados americanos, europeos. Y hay que un poco validar las características o las especificaciones de los vehículos que tenemos a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Ahí, Fabián, creo que tenemos un curso donde hablamos un poco más detalladamente sobre el tema de diagramas, información, que se llama Mapa del Tesoro número 1 y número 2. Lo puedes buscar en este caso en nuestro canal de Facebook o en YouTube. Perfecto, déjeme ver. Aquí estoy revisando un poco algunas preguntas.
Perfecto, dice, vamos a ver por acá. Aquí hay otra pregunta, dice, aquí dice, bueno, también no tomas en cuenta que para que la computadora te pueda dar esa tierra, tiene que llevar otras alimentaciones o estoy equivocado. Sí, normalmente hay que revisar alimentaciones y tierras. Puede ser que alguna alimentación esté fallando. Lógicamente lo que no está llegando aquí es la alimentación del relé principal. Y esa falta de alimentaciones puede hacer que no trabaje esa sección del circuito con el driver de tierra. ¿Sí? Aquí nos dice Ángel, si una pregunta, si este caso que acabamos de revisar pasa en la vida real, ¿podemos derivar una tierra para no cambiar la computadora? La respuesta es sí, sí se puede hacer. El tema es que esa tierra habría que alinearla con el interruptor de encendido, porque caso contrario va a quedar energizado todo el sistema, ¿sí? Entonces, claro, si es que solo el problema está vinculado con la computadora, hay varios caminos. Se puede mandar a reparar la computadora, si solo es el tema del driver, muy probablemente te puedan ayudar con la reparación del driver, pero si es que no es reparable, se puede derivar a tierra esa parte del relé, pero lógicamente habría que engañar a la señal a través de una señal del interruptor, porque al momento que tú das contacto de ignición va a generar tierra en ese relé y ese relé va a quedar energizado, pero si lo mandamos directamente todo el tiempo, va a energizar todos los componentes que acabamos de mencionar y muy probablemente se genere un descargo o una descarga de la batería, ¿no? Perfecto, vamos a ver por acá. Ok, nos están felicitando Tito por la clase. Igualmente, gracias a ustedes por estar aquí. Aquí, Yair, creo que ya estoy viendo tu pregunta. Dice, tengo una pregunta referente a la clase de hoy. ¿Cuál es el valor de referencia de un CKP, de un Nissan Aprio 2008? Eso habría que ver el tipo de sensor, si es que es de sensor de efecto Hall, sensor inductivo. Esta pregunta está un poquito específica, voy a tratar de revisarla. Si es que tengo información del modelo, información te puedo responder, Yair. Ok, déjeme ver por acá. Se puede conectar el multímetro nuevamente para ver cómo actúa el voltaje ahora que ya está reparado. Perfecto. Muy buen aporte, David. Vamos a ver. Eso es importante, miren, cuando ustedes tienen una duda, en cualquier circunstancia, lo importante es comprobar, ¿sí? Entonces, hace un inicio conversamos e indicamos que el valor no debería ser 12 voltios en la línea de salida o el cable café del relé, pero nuestro amigo quiere confirmar y está muy bien eso para poder salir de dudas, ¿sí? Entonces, en este momento, como está reparado el sistema, vamos a volver a hacer la medición. Y aquí vamos a hacer la medición con nuestro multímetro, ¿sí? Voy a poner ignición. Ponemos 20 voltios. Y miren, cuando estamos en ignición, en contacto, ¿qué sucede? El valor de entrada es voltaje de batería, valor de salida, en este caso es 0 a 0.2 voltios. Ese es el rango que nosotros debemos tener en una línea de tierra cuando el circuito está completo, está aterrizado. ¿Sí? Perfecto. Muy buena pregunta. Ok, continuamos. Voy a ver si es que alcanzo a responder el resto de preguntas. Dice, ¿con el Scanner Launch se puede programar computadoras? Sí. Depende de la generación, depende del año, pero sí se pueden hacer programaciones, en este caso, de computadoras. Ahora el tema es, hay que ver el alcance. Normalmente en unos modelos tenemos más alcance, en otros tenemos menos alcance. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aquí nos están hablando del simulador. Bueno, el tema del simulador nosotros normalmente lo utilizamos para nuestras clases con nuestros estudiantes. Sí tiene un costo, es un tema de licencia que normalmente se requiere para el tema de simulador. ¿Sí? El tema de simulador nosotros lo podemos proveer, normalmente lo proveemos en nuestros estudiantes de técnicos de 3, pero también tenemos una opción que se llama Reglas sin Miedo, donde damos las facilidades para que la gente pueda comenzar a practicar en el simulador. Ahora hay que tener en cuenta un poco que el simulador está abierto, pero el tema es que muchas veces la gente se frustra con el uso del simulador porque hay un montón de casos y cuando no se tiene la estrategia o el acompañamiento adecuado,
no se pueden resolver los problemas, ¿sí? Entonces nosotros tanto en Técnico 03 como en Arregla Sin Miedo les damos el acompañamiento, les damos la guía para que puedan sacarle el máximo provecho a esa experiencia con el simulador y no se frustren o no pierdan en este caso las ganas de seguir aprendiendo en el intento, ¿sí? Ok, perfecto. Antes de olvidarme, vamos en unas semanas más a abrir el Grand Prix de Diagnóstico Electrónico Automotriz. Vamos a hablar de muchos casos, vamos a estar transmitiendo en vivo como la clase del día de hoy. Entonces es muy importante que ustedes ingresen a la página www.cerebrocomocomputador.com. Ahí ustedes van a tener la opción de registrarse en el evento, van a tener la opción de mandarnos sus preguntas o temas que ustedes quisieran que tratemos en las clases del Grand Prix. Entonces, bienvenidos todos. En este mes, en un par de semanas vamos a abrir el Grand Prix para que la gente que nos ha pedido va a poder ver un poco más de la estrategia. Vamos a hablar casos en vivo, pero es importante que ustedes ingresen, se registren y nos hagan saber qué preguntas, qué dudas, qué quisieran que nosotros compartamos en esa semana como lo hemos venido haciendo en los anteriores eventos. A ver, dice, la computadora también pudo tener alimentación, pero que no trabaje el computador y emite la señal. Sí, es más o menos lo que hablamos anteriormente, ¿no? El relé principal da alimentación a las computadoras. Probablemente esa falta de dos alimentaciones de la computadora pudo hacer que no trabaje el driver, en este caso en particular, ¿no? Pero a la final, como pudimos ver, al momento de cambiar la computadora, se generó la reparación, ¿sí? Entonces ahí si yo tengo esta duda, yo podría verificar los voltajes, podría generar una alimentación directa a esos pines y con ello poder hacer trabajar la computadora, ¿sí? Aquí nos preguntan del Mitchell 5. Hay varios programas, no todos los programas de información técnica son perfectos, tienen más alcance en unas marcas, tienen menos alcance en otras marcas, pero a la final hay que más o menos ver el flujo de autos que tenemos, tal vez preguntar a personas que tengan el software y en base a eso poder sacar conclusiones, ¿sí? Perfecto. Aquí nos dice, no tengo PC para descargarlo, entonces ahí tendríamos que básicamente trabajar en el celular. Podrías tal vez ver cómo te acomodas en el tema del teléfono y ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué pudo pasar que la computadora falle? Bueno, a veces puede ser cuando se hacen cortocircuitos en los drivers, a veces están haciendo mediciones, se hacen contactos o se genera un cortocircuito. Eso hace que normalmente los drivers fallen o se quemen y generen ese tipo de fallas, ¿no? Perfecto, déjenme ver por acá. Ok. ¿Cómo saber si se comunica? Dice. El tema de comunicación, normalmente cuando tenemos un problema de comunicaciones también puede ser tema de alimentaciones, cierres de computadora o que las líneas de comunicación estén abiertas. Entonces hay que chequear eso, pero sí hay como hacer una prueba que se llama revisión de la red CAN. Entonces al momento que tú haces una revisión de la red CAN con el equipo de diagnóstico puedes saber cuáles computadoras están trabajando y cuáles están comunicando, ¿sí? Perfecto, por aquí dice Yair que utiliza los 5 secretos para hacer el diagnóstico, ¿sí? Yair, ya voy a revisar tu pregunta. Ahorita tengo muchos chats en la mesa, pero voy a revisar tu pregunta a ver cómo te puedo dar una mano, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podría tener el simulador en el taller de uno mismo? ¿Sí? Germán, normalmente el simulador trabaja con una cuenta. Si tú activas la cuenta puedes tenerlo en cualquier parte. Solo lo importante es tener conexión a internet. Perfecto, dice Eddie, dice, es un caso como el que estoy arreglando, gracias por su conocimiento. Perfecto, Eddie. Eddie, estudiante de técnico C23. Es una historia muy interesante de Eddie, cómo ha ido evolucionando en sus diagnósticos con el conocimiento y aplicando en la práctica. Perfecto, dice, ¿nos puede pasar los 5 secretos? Mi gente, vamos a enviar esa información, por eso les decimos que entren a www.cerebrocomocomputador.com. Ustedes van a tener, o vamos a habilitar en unas pocas semanas otra vez el Grand Prix, va a haber el tema de 5 secretos, va a haber las clases que normalmente compartimos, pero también va a haber clases en vivo con casos, con resoluciones, con problemas
en base a sus requerimientos y preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, estate atento, Herbert, al tema de lo que se viene en las siguientes semanas con el tema del Grand Prix de diagnóstico electrónico automotriz. Ahí vamos a compartir mucha información de valor, muchos casos, resolución de problemas y resolver muchas de las preguntas que en este caso ustedes tengan presentes. ¿Sí? Perfecto. Ok. Aquí Ángel nos dice, ¿nos pueden informar de las actividades que nos toca hacer en la generación anterior? Bueno, Ángel, eso lo vemos por el grupo. Escríbenos por favor por el grupo privado de Técnicos 03 para poder responder tus inquietudes. Sí, para que no me olvide, me escribes y ahí podemos responderlo ya en el chat propio. Sí. Bueno, mi gente, les agradezco por estar conectados el día de hoy. Realmente ha sido una clase muy, muy interesante. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir. Muy importante. Estén pendientes a las siguientes semanas. Se viene el tema del Grand Prix con temas nuevos. Información muy, muy importante para poder comenzar a consolidar la estrategia de diagnóstico electrónico. Felipe también va a estar trabajando en el tema de mentalidad, en el tema de clientes, que es muy importante, como lo pudimos ver en esta semana. ¿Sí? Entonces vamos a reforzar mucho el tema del Grand Prix, no solo con la parte técnica, sino con la parte administrativa, manejo de clientes, desarrollo personal. Entonces se viene realmente un Grand Prix espectacular. Entonces el tema de 5 secretos y toda la información, casos, resolución, lo vamos a poder vivenciar en las siguientes semanas. ¿Sí? Entonces no se pierdan, ingresen a www.cerebrocomputador.com para que se puedan registrar al evento, puedan llenar una encuesta de cuáles son sus dudas, temas que les gustaría que abordemos, y con eso gustosos nosotros de poder compartir la información y hacer un evento como el que estamos en este caso acostumbrados. Sí, ahí también viene el tema de simulador. Vamos a hablar del tema de simulador, a reglas sin miedo, algunas cosas interesantes. Entonces si quieren acceder al simulador con una guía, un acompañamiento para sacar el máximo provecho a esa experiencia, no se pierdan las próximas semanas que vamos a tratar de, en este caso, solventar sus dudas o sus requerimientos con el tema de el Grand Prix de diagnóstico electrónico automotriz. ¿Sí? Mi gente, les agradezco mucho por estar conectados, por el tiempo. Nos estamos viendo en estas semanas en contacto. Siempre va a estar transmitiendo casi todos los días. Entonces estén pendientes de las transmisiones en el canal de ATT. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Sí, me despido. Les agradezco por estar conectados. Estén pendientes al Grand Prix. Se viene algo muy, muy interesante, cosas nuevas. Y realmente es muy significativo para nosotros poder aportar al desarrollo de la comunidad de técnicos a nivel de Latinoamérica y habla hispana. ¿Sí? Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense. Estamos en contacto.